Hola, Little Bon Mimin. ¿Te acuerdas que en otro video te conté sobre el origen del blues? Que no lo hizo una sola persona como tal, sino que fue el conjunto de varios artistas hasta crear el género. Pues algo como eso le pasó al siguiente género que es su hijo, es decir, su sucesor directo, el rock. Pues mira, creado originalmente como rock and roll, seguramente alguna vez lo escuchaste hablar, el ritmo pegajoso para bailar y cantar que se dio desde la década de 1950 y 1960. Este género se populariza y arrasó en las estaciones de radios volviéndose la moda del momento, como quien dice. Y es el descendiente directo tanto del blues como del rhythm blues, también llamado R&B o R&B en español, y del country, que es que este género empieza a tomar forma. El alma del grupo y las canciones de este género pues viene a ser la guitarra eléctrica, o sea, cómo olvidar esos indudables, ¿no? Solos de guitarra en cada canción. Y va acompañado de instrumentos como bajo, batería y voz, pero también se le pueden incluir otros elementos como teclados o hasta órgano, para que te des una pequeña idea. El rock clásico empezó cantando con temas de amor y desamor. Es marcado por un tiempo que en música se escribe 4-4, 4 sobre 4 o 4 cuartas, que por cierto es también el ritmo básico de los vals, por si no sabías. 4 cuartos o 4 compases. Ajá. Y este género es verso estribillo, pero como quien dice todo cambia, o sea, bueno, esto fue en el origen. Todo cambia y el rock se va adaptando, que por cierto, te comento, es uno de los géneros más versátiles de la música, junto con su hijo, el nieto del blues, que vendría a ser el metal. Son de los géneros más versátiles, una razón de por qué personalmente yo admiro mucho este género. Y es en la década de 1950 hasta los 60 cuando llega una de las bandas más influyentes, no solo del rock, sino del mundo y en la historia de la música, que marca un antes y un después en la historia musical. Salidos del Reino Unido, estos cuatro muchachos, los Beatles, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr. Los Beatles fueron quienes popularizaron a nivel mundial el género del rock y comienza la era donde se empiezan a grabar y a vender discos de forma masiva. A esta práctica que comienza desde 1960 hasta todavía la década de los 2000. Entonces, fue antes de que las plataformas digitales evolucionaran a lo que actualmente es YouTube o Spotify, entre otras. Y a esta época, a esta era, se le llamó la época del álbum. Ya sabes, cuando se empiezan a grabar discos de acetato, LP y posteriormente disco compacto o DVD. El dato curioso es que este movimiento ayuda en la creación y propagación del rock psicodélico, también llamado el movimiento hippie, los que usan colores muy vivos y andan con flores y coronas en la cabeza, ¿no? El pelo largo y amor y paz, hermanos, hagamos el amor y no la guerra, hermanos. Gracias a esta propagación, surgirían los otros subgéneros como el rock progresivo, por ejemplo, el glam rock y agárrate, el heavy metal. Pero de este voy a hablar después. Y también tenemos otro como el rock alternativo. En 1990 se podría decir que el rock ya había pasado de moda, pero fue precisamente por el rock alternativo que este género revive y el rock alternativo empieza a dominar la escena. Se podría decir que de sus máximos exponentes fue el dominante de la escena y aclaro, ojo, hasta nuestros días. Todavía en esta época el rock sigue siendo uno de los géneros más fuertes, más importantes, más influyentes y más escuchados a nivel mundial, solo que pues ya no con el impacto o el auge de aquellas épocas, obviamente. Se ha diversificado, se ha ramificado y como comenté, uno de los géneros de la música más versátiles, una razón de por qué yo personalmente lo admiro, por cierto. Y de sus máximos representantes, algunos de compositores más importantes o que marcaron
el antes y el después en la historia sería, por ejemplo, el cantante, músico, compositor Chuck Berry, un cantante y actor afrodescendiente de origen estadounidense. Su verdadero nombre era Charles Edward Anderson Berry, pero pues es mundialmente conocido como Chuck Berry. Él fue una pieza clave, pieza fundamental tanto en la creación del blues, o sea, su papá, el papá, como su hijo, que es posteriormente el rock. Se le considera el padre del rock and roll y fue el guitarrista favorito de John Lennon, por cierto, y el que inspiró a John Lennon a entrar en la música, por si no te la sabías. Elvis Presley, cantante y actor estadounidense, como sabemos es una leyenda, es un ícono de la cultura popular y es considerado el rey del rock y uno de los principales promotores de este género. Y pues qué te digo, no, todavía su esposa Priscilla Presley todavía sigue viva y ella sigue con nosotros hasta nuestros días. También hubo un hombre llamado Ritchie Valens, déjame te cuento, es uno de los pioneros del rock and roll. Y por supuesto, que antes los vuelvo a mencionar, los Beatles. Los culpables de popularizar este género de música entre muchas otras bandas, y fue uno de los principales en todo el mundo. Otro expositor de este género versátil que sí o sí lo tengo que mencionar, sin duda alguna, fue Michael Jackson, el rey del pop. Sí, pero ¿por qué si fue rey del pop? ¿Por qué lo relaciono con el rock? Porque Michael Jackson fue un genio en la música, genio, compositor, cantante, inigualable y legendario, como sabemos. Y aunque fue considerado el rey del pop, no era el único género que él cantaba, ya que él también llegó a sacar canciones de rock, de R&B, rhythm blues, y llegó también a sacar canciones estilo funk, soul y pop, entre otras, por cierto, por si no te diste cuenta. Aunque te digo, sabemos que este género, pues el pop era su fuerte, te digo, contribuyó a muchos temas en el rock. Y algunas de sus canciones son más rock que pop, por ejemplo la de Beat It o I'm Bad, esas son más rock que pop. Y es que si no fuera por artistas como él y los demás mencionados, el rock habría sido un género que habría pasado sin pena ni gloria en la historia. Así que sí le debemos bastante, aunque pareciera que no. Fue una serie de eventos desafortunados, como la muerte de uno de los músicos por el desplome de un avión, persecuciones a algunos de estos artistas, retiros tempranos de la música o que Elvis Presley se enlistó en el ejército, lo que consideró que el rock había muerto. O sea, ya no tenía el auge de los 50s y los 60s. Pero como te dije, fue gracias al rock alternativo. Y aquí abro el paréntesis para comentarte algo, datos curiosos. Uno de los derivados fue el grunge y la banda legendaria de este género, Nirvana, por supuesto. Aunque también hubo otras bandas como Deftones, Alice in Chains, entre otros, ¿no? Y estas bandas, estos géneros contribuyeron a su renacimiento y como te digo, quiero comentar un pequeño paréntesis, dato curioso, como sabemos Kurt Cobain, el frontman y líder de esta banda, pues se suicidó hace unos años y como macabra coincidencia, Perry Weolen, el vocalista de una banda llamada Mayhem, como hablé de ellos, el legado maldito y ya los he mencionado en otros videos de este canal. Dato curioso, ambos tuvieron la misma causa de muerte, se pegaron un tiro con una escopeta y ambos fueron encontrados un día 8 de junio en sus respectivos años, como macabra coincidencia. Pero también hay cosas, un par de aspectos positivos. Dave Grohl, el baterista de Nirvana, siempre resaltó y hasta la fecha por tener un carácter sencillo, carismático y humilde, pues Dave Grohl, por si no lo notaste, que era baterista de Nirvana, actualmente sigue activo en la escena de la música, ahora como guitarrista, vocal y líder de su propia banda, los Foo Fighters. Y como un dato curioso y bastante divertido, irreverente que quiero mencionar, si viste la película de Tenacious D, protagonizada por Jack Black, pues te tengo noticias por si no te diste cuenta, el diablo contra el que Jack tiene un duelo musical fue ni más ni menos que Dave Grohl disfrazado de demonio. Un dato curioso y simpático que quería mencionar. Y pues como te mencionaba, ¿verdad? Gracias a toda esta historia, el rock hasta la fecha sigue siendo uno de los géneros más queridos y escuchados a nivel mundial.
Y hasta aquí el video de hoy, ojalá que te haya gustado y nos vemos dentro del próximo video.